Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Denis Moll de la organización de la RUSH. Este es el informe semanal de nuestro movimiento. Hoy es lunes 24 de noviembre del 2025. Bueno, si se calma la situación en uno de los frentes estratégicos por unos días, unas semanas, suele ocurrir antes de que ocurra un cambio estratégico profundo, que van a ocurrir otras crisis en otros lados. Tenemos la situación de Gaza, tenemos la situación de Ucrania, que se ha calmado un poco en estos días. Obviamente la situación del Caribe, que en cualquier momento, cualquier segundo puede estallar si avanzan con la locura de un ataque directo a Venezuela. Pero quiero empezar con un teatro de guerra un poco más lejano, pero estratégicamente central, y es la situación de lo que está pasando en el llamado Océano Pacífico, el Asia-Pacífico. Tiene que ver con declaraciones que hizo la nueva primer ministro de Japón el 7 de noviembre, después de asumir el cargo, Sanae Takaichi. Y lo que ella dijo es que Japón podría activar una cláusula de su constitución que le permite hacer uso de armas, de acción militar, en casos de una situación que amenaza su supervivencia. Y lo que dijo es que la situación de Taiwán, si llega a haber un conflicto en torno a Taiwán, entre Taiwán y China, Japón podría tomar cartas en el asunto, podría tener una intervención militar. Ahora, esto es una declaración realmente extraordinaria si uno conoce la historia de esa región en particular, que Japón fue la potencia ocupadora de Taiwán por más de medio siglo. Realizó cosas absolutamente horribles de crímenes fascistas en contra de la población, y fue con la liberación de Taiwán y de China, con el trabajo combinado de las dos partes de esa nación, que lograron expulsar a Japón. En particular, la masacre de Nanjing es algo muy conocido. Los chinos no se olvidan de eso. Y Japón, a diferencia de Alemania, que sí pidió disculpas por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, Japón nunca lo ha hecho. Entonces, que en estos momentos, en la situación estratégica que ahorita vamos a describir, que desde Japón, una primer ministro que se le conoce como una de las belicistas de su país, haga una declaración de esas, provocó una reacción absolutamente furibunda de parte de los chinos. Uno quizás se queda sorprendido al inicio de por qué ha sido tan vehemente la respuesta de los chinos. Y les quiero indicar a lo que me refiero. Inmediatamente, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, el 20 de noviembre, dijo que recordó que Japón ocupó Taiwán por la fuerza y ejerció un dominio colonial sobre la isla durante medio siglo, bajo el cual el pueblo taiwanés sufrió crímenes y atrocidades. Y luego dijo, hace 80 años, los soldados y civiles chinos, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán, derrotaron a los agresores japoneses tras una lucha heroica. Mao Ning también dijo que si no se retracta Japón de la posición declarada por Takaichi, que China, y esta es una cita textual, tomará contramedidas. Y en efecto, desde China ya han han suspendido los viajes turísticos a Japón. Esto les va a afectar en casi 14.000 millones de dólares al año. Ha habido suspensión de importaciones de mariscos japoneses y demás. Pero un día más tarde hubo una declaración todavía más fuerte por parte de la embajada china en Japón, que puso una noticia en su página electrónica, tanto en chino como en japonés, que dice lo siguiente textualmente: la Carta de las Naciones Unidas incluye específicamente las cláusulas sobre estados enemigos, que estipulan
que si algunos de los estados fascistas o militaristas, como Alemania, Italia y Japón, toma alguna medida para volver a aplicar una política agresiva, los Estados miembros fundadores de las Naciones Unidas, incluidos China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, tendrán derecho a emprender acciones militares directas contra él sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cierra comillas. Ahora, estas son cláusulas muy conocidas, se conoce como las cláusulas de los enemigos eh, que han caído en desuso, es cierto, desde los 1990, precisamente porque se incorporaron en la ONU Alemania, Japón y demás, pero existe todavía esa cláusula con la idea de que nunca jamás se puede permitir que haya un rearme de Japón, de Alemania en particular, menos el rearme nuclear. Ahora, pero no terminó en eso, porque los chinos, como Japón todavía no se ha retractado, sigue aumentando la presión. El embajador de China ante la ONU, Fu Kong, le escribió una carta abierta a Antonio Guterres, donde dijo, si Japón se atreve a intentar una intervención armada en la situación del estrecho de Taiwán, sería un acto de agresión. China ejercerá con determinación su derecho a la autodefensa en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y defenderá con firmeza su soberanía e integridad territorial. Y, como si eso no fuera suficiente, el propio Wang Yi, que es el canciller, miembro del Consejo de Estado de China, ayer, creo que fue ayer, hizo declaraciones. Los chinos están escalando. Es impactante que los actuales líderes de Japón hayan enviado públicamente una señal errónea de intentar una intervención militar en la cuestión de Taiwán, hayan dicho cosas que no deberían haber dicho y hayan cruzado una línea roja que no debían haber tocado. China deberá responder con firmeza, dijo, a las acciones de Japón. Y, como si eso no fuera suficiente, Xi Jinping hoy habló con el presidente Donald Trump de Estados Unidos sobre varios temas, incluido el tema de Ucrania, pero entre otras cosas, Xi Jinping le recalcó a Trump que el tema de Taiwán es un asunto absolutamente central en las consideraciones de China, que la política de una sola China permanece la política vigente internacional y no van a aceptar otra cosa. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con el hecho de que China, viendo lo que ha pasado en Ucrania, dice Cervantes en el Quijote, ha puesto sus barbas en remojo y saben que la intención es tratar de hacer con Taiwán lo mismo que la OTAN ha hecho con Ucrania. Y han visto el resultado ahí y no lo van a permitir. Quizás China ha considerado que es bueno poner esa línea roja e insistir en eso cuando se trata de que Japón ha sido el país que ha cruzado esa línea y no Estados Unidos, que complicaría más el asunto. Pero con esto han puesto un estate quieto realmente muy fuerte y la situación no está resuelta de ninguna manera. Los rusos, Sájarova en la Cancillería y otros han hecho declaraciones de respaldo total a China. Sájarova dijo, ¿qué día fue? Hace un par de días, dijo, sabemos cómo terminó el militarismo japonés. Sería bueno que los políticos que llegan al gobierno de Japón lo recordaran, comprendieran a dónde conducen las declaraciones irresponsables y se abstuvieran de hacerlas. Ahora, de la parte de Japón no solamente no se han retractado, sino que han hablado de colocar misiles de alcance intermedio en la isla japonesa de Yonagami, que es de la cadena de islas que bajan de Japón, y esta isla es la más cercana a Taiwán, queda a una distancia de 110 kilómetros. Es decir, estamos hablando ya de algo muy, pero muy grave. Pero
Lo que lo hace más grave aún, y esto es donde podemos ver, si vemos desde una perspectiva global, la perspectiva estratégica, saliendo un poco del teatro de guerra del Indo-Pacífico, para poder entender desde esta perspectiva estratégica lo que pasa en el Caribe, lo que pasa en Ucrania. Salió publicado un artículo en la revista Foreign Affairs, que es la publicación oficial del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York. Ahora, quienes hayan estudiado los think tanks de Estados Unidos y del Reino Unido saben que la CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores, por sus siglas en inglés, es el equipo de peritos, es el think tank que fue establecido en Estados Unidos por el Instituto Real de Asuntos Estratégicos, el famoso Chatham House, que es el centro de estas políticas londinenses. Establecieron el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York como su sucursal en Nueva York. Y esta revista Foreign Affairs no es una revista cualquiera, es una indicación de la dirección de la política angloamericana, es decir, de la City de Londres y de Wall Street. Este artículo, publicado el 19 de noviembre, hace un par de días nada más, por dos autores expertos en asuntos militares, eh, Moritz Grafrath y Mark Raymond. Escriben un artículo que se llama Los aliados de Estados Unidos deberían tener armas nucleares. La proliferación selectiva fortalecerá el orden mundial, no lo acabará. Ahora, el artículo no solamente es una crítica a la no proliferación, es una argumentación activa a favor de la proliferación nuclear y en particular de que Alemania, Japón y Canadá tengan armas nucleares. Ahora, en vista de lo que les acabo de decir de Japón, y cosas que son muy conocidas del papel de Alemania en estos días, las declaraciones del canciller Merz de que se están preparando para la guerra con Rusia en cualquier momento, las declaraciones de esta semana del inspector del ejército alemán, un tal teniente general Christian Freuding, que dijo el 20 de noviembre, le preguntaron, bueno, ¿están preparados para una confrontación con Rusia? Y él dijo, estamos listos para la lucha esta misma noche, que además de todo es una mentira porque no están listos, pero es una indicación de que estamos hablando de tipos de actitudes respecto a Rusia y respecto a China que nos recuerdan cosas de hace 80 años, tal y como los presidentes de China y Rusia han indicado. Pero regresando a este artículo del Consejo de Relaciones Exteriores, y aquí hay un par de citas textuales, el artículo dice lo siguiente. Estados Unidos haría bien en reconsiderar su estricta adhesión a la no proliferación y animar a un pequeño grupo de aliados, concretamente Canadá, Alemania y Japón, a dotarse de armas nucleares. Dice, la adquisición de armas nucleares proporciona la protección más fiable, ¿para qué? Contra las amenazas de enemigos regionales como China y Rusia. Obvio, ¿no? Que hay que enfrentar a China y Rusia, pero luego viene algo interesante, así como de un Estados Unidos menos comprometido con sus alianzas tradicionales, cierra comillas. De nuevo la visión londinense de que Donald Trump es un cañón suelto, puede romper con la OTAN y no es confiable, según ellos, para llevar adelante esta confrontación. Y hay que tener, por lo tanto, fuerzas nucleares bajo control de estos países y de Londres para lo que se viene. ¿Con qué fines? Esto ayudaría a mantener el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, el llamado orden basado en reglas. Y aclara que en cuanto a Japón, la proliferación japonesa contribuirá en gran medida a alcanzar el principal objetivo de Estados Unidos en Asia Oriental, a saber, la contención de China mediante una fuerte alianza local. Cierra comillas.
Creo que con esto de trasfondo eh, se entiende perfectamente bien por qué los chinos están respondiendo de la manera en que lo están haciendo y por qué esto también tiene todo que ver con lo que está pasando en el caso de Ucrania y lo que está pasando en la situación del Caribe. Ahora, en cuanto al diálogo entre Rusia y Estados Unidos y la situación de Ucrania. A ver, primero ciertas realidades ineludibles, independientemente de las facciones que puedan haber o puntos de vista. Número uno, realidad número uno, Ucrania está perdiendo la guerra y la está perdiendo en grande. Cada día Rusia está avanzando 5 kilómetros, 7 kilómetros, están avanzando de manera constante y cada día que pasa Ucrania pierde más territorio. Realidad número dos. El gobierno de Zelensky está colgado de un hilito. Claro, es un hilito británico y eso le sirve, pero hay escándalos de corrupción con mucha documentación que, bueno, le han llegado hasta la cocina, porque están hablando de Yermak, que es su alter ego, su asesor principal. Hay varios ministros que se les ha acusado de corrupción y se han ido del país para que no los agarren y no los metan a la cárcel. Es decir, el gobierno de Zelensky está muy inestable y están perdiendo en la batalla. Ahora, en medio de todo esto, esta semana aparece un plan de 28 puntos que, según lo que publica el periódico Axios en Estados Unidos, es un acuerdo al que llegaron Witkoff de Estados Unidos y Kirill Dmitriev de Rusia, que son los dos que habían estado negociando toda la parte de los acuerdos de Alaska, que eran acuerdos, acuérdense, que eran donde Estados Unidos, Trump, por lo menos reconocía los temas esenciales para Rusia. No estaba diciendo nada más cese al fuego y se acabó todo. Estaban diciendo y reconociendo que hay cuestiones fundamentales como la expansión de la OTAN, como que no se puede permitir armas extranjeras en territorio de Ucrania, que hay cuestiones territoriales, etcétera, etcétera. O sea, las cuestiones que Rusia dice que hay que resolver para que pueda haber paz. Y ese era el punto de partida de la discusión en Alaska, junto con la idea de que podría basarse eso en un acuerdo de desarrollo combinado de los dos países, Estados Unidos y Rusia, como por ejemplo, decía Kirill Dmitriev, el estrecho de Bering, el túnel por el estrecho de Bering, un viejo proyecto del movimiento LaRouche y del Instituto Schiller. Pero esa propuesta, bueno, se volvió una propuesta venida a menos, porque Londres y los europeos y Kiev, todos atacaron la idea. Trump se patració después de hablar con el rey Carlos y por otra presión, y no había habido nada. Ahora surge esta semana un acuerdo, o un plan más bien de 28 puntos, que si ustedes lo leen, pues es regresar a los acuerdos de Alaska. Detalles más, detalles menos, y algunos de los puntos no son aceptables para Rusia, sin lugar a dudas, pero lo que dijo Putin es, pues muy bien, no nos ha llegado oficialmente la propuesta porque todavía Trump tiene que lograr que Kiev lo acepte y tenemos entendido, dice Putin, que eso todavía no se logra, pero puede ser la base como fue toda la situación de Alaska, puede ser la base de una discusión. Estamos de acuerdo que eso puede funcionar de esa manera. Este, dijo Putin sobre eso, dijo, bueno, el plan de paz del presidente Trump para resolver la situación en Ucrania se conversó antes de la reunión en Alaska, pero ha habido una pausa después de las conversaciones en Alaska, dice Putin. Y dice, creo que también podría, la propuesta nueva, creo que también podría servir de base para un acuerdo de paz definitivo. Sin embargo, no se está discutiendo en detalle con nosotros y puedo adivinar por qué. Hasta ahora el gobierno estadounidense no ha podido obtener el consentimiento de la parte ucraniana, ya que Ucrania se opone a él. Al parecer, Ucrania y sus aliados europeos siguen alimentando la ilusión
de que pueden infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla. Y como ellos habían indicado anteriormente, cuando hablan de Europa, ellos están hablando de Londres explícitamente. Entonces, de nuevo está la orientación, el acuerdo, o más bien la orientación tipo Alaska, en el centro de las discusiones. Rusia dice, nos parece un buen inicio de la discusión, pero ahora de nuevo Trump está tratando de imponer eso en contra de la oposición vehemente, férrea de Europa, de Londres, de Kiev y demás. Ahora, parte de estos 28 puntos, que sí son muy positivos, es la idea de que tiene que haber un fondo para desarrollo mutuo. Ahora, el origen del fondo, ahí hay cuestiones, pero la idea de que tiene que haber desarrollo económico. La otra parte que a mí me parece, bueno, dos cosas más que me parecen muy importantes, que se crearía un grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Rusia para todas las cuestiones de seguridad que se tienen que abordar, que eso sería muy importante. Y Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar la vigencia de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares como el Tratado START 1. Eso es importantísimo y obviamente forma parte de lo que pueden ser las discusiones. Ahora, es interesante que el presidente Trump eh, encontró un enviado nuevo para enviar a Kiev para hablar con los europeos y con Zelensky y demás. Y es el secretario del Ejército de Estados Unidos, el general Dan Driscoll, que resulta que es amigo personal del vicepresidente Vance. Y Driscoll, pues, habló con ellos sin pelos en la lengua y les dijo de entrada, hablando ya con terminología muy técnica, científica de los militares, les dijo a ellos, señores, tenemos que acabar con esta mierda ya. Y dijo que se tiene que haber un acuerdo negociado. Ahora, el Financial Times, que habla por los intereses de los británicos, obviamente, sacó artículos sobre estas reuniones, también el Guardian de Londres, dijeron que los diplomáticos europeos que estuvieron presentes salieron nauseabundos de la reunión, la palabra de ellos, dijeron, resulta que esto es incluso peor de lo que pensábamos, fue una reunión de pesadilla y que el ambiente en la sala era sombrío. Es decir, Driscoll bajó la línea de lo que se tenía que hacer. Ahora los europeos y Londres están tratando de encontrar la manera de imponer algo contrario. Ahora, se ha dicho en los medios, no lo tenemos confirmado, que Driscoll, dentro de poco, con otros militares, van a ir a Rusia también a hablar. Trump quería tener militares en el lugar de los hechos porque no le estaban dando la información que necesitaba sobre lo que realmente estaba pasando militarmente. Entonces eso es algo importante. Vamos a ver dónde termina. O sea, aquí uno no se debe subir a la montaña rusa de evaluaciones, que va bien, que va mal, que va bien, que va mal, ni en cuanto a evaluación estratégica, ni tampoco emocionalmente. Todo va bien, todo va mal, todo va bien, todo va mal. Simplemente es un hecho que hay quienes están presentando algo que los rusos consideran aceptable eh, para iniciar este, bueno, perdón, no sé qué ha pasado aquí. Hay un problema técnico que voy a tratar de resolver. Bien, eh, entonces es un tema que se puede hablar, que se puede discutir y Londres absolutamente no quiere tener algo por el estilo. Eh, bueno, lo que está pasando en el Caribe, en la situación de Venezuela, la gente nos ha preguntado y, bueno, todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a atacar? ¿No van a atacar? Yo no sé, cualquier cosa es posible, pero estratégicamente depende
de lo que pasa en la relación Rusia-Estados Unidos y si Trump toma cartas en el asunto y decide que eso tiene una salida en la dirección de lo que se habló en Alaska y no la salida que están proponiendo los británicos y el agente neoconservador en el gabinete de Trump. Hay muchos, pero en particular Marco Rubio. Y el otro dentro del gabinete de Trump, que ha estado en eso, es Stephen Miller, su subjefe del gabinete, que es un horror este, totalmente eh, derechista a favor del liberalismo económico total. Entonces, son los que están tratando de buscar un enfrentamiento. Hay otros que le están diciendo a Trump, fíjate que no es muy buena idea porque vas a terminar con una guerra perpetua ahí y el único que va a ganar ahí es Marco Rubio con su campaña presidencial y Trump va a quedar embarrado con todo lo que la población votó en contra. O sea, la idea de estas guerras perpetuas, eh, y Trump lo sabe muy bien, pues el voto ha sido en contra de todo eso. Las encuestas más recientes en Estados Unidos son de interés. Una que publicada por YouGov, que es una encuestadora grande basada en Londres. Hay que tener cuidado con estas encuestas, pero en la población estadounidense, quienes están a favor de tumbar a Maduro y quienes están totalmente en contra, los que están muy a favor, 18%. Los que están muy en contra, 46%. Es una diferencia grande. Los que, sobre el tema de una invasión militar de Estados Unidos, los que están muy a favor, menos, 15%. Los que están muy en contra, 55%. Ahora, todo esto ocurre en medio de dos cuestiones adicionales que están creando el ambiente o el contexto en que estas decisiones se están tomando momento a momento. Una de las condiciones es, o los contextos, es lo que está pasando políticamente en Estados Unidos. Ahora, la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Trump y el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, es muy importante porque Trump acusó a Mamdani de ser comunista, Mamdani acusó a Trump de ser fascista y sin embargo estaban ahí los dos y habían hablado y se presentaron al público como que tenían mucho en común para tratar de mejorar la situación de la ciudad de Nueva York, mejorar las condiciones de vida y de la economía en particular de la gente de la ciudad de Nueva York. Ahora, esto es muy político. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Mamdani lo dijo. Buena parte de la gente que votó a favor de Mamdani en Nueva York es gente que respalda a Trump. ¿Por qué los respaldan a Trump? Porque Trump prometió bajar la inflación, mejorar las condiciones de vida y no ir a las guerras. Y en las elecciones de Nueva York, pues no les importa, demócratas, republicanos, independientes, votaron por Mamdani, querían un cambio. Y el propio Trump reconoció en esa discusión que mucha de la gente de la base de Mamdani es también que o lo respaldan a él o que podrían llegar a respaldarlo a él, dijo. Ahora, Trump es un animal político. Él necesita apoyo político en este momento de esas bases porque hay una guerra dentro del grupo MAGA, dentro de las bases de Trump, por la crisis económica, por lo que está pasando. Y esto se ve en lo que ha pasado con Marjorie Taylor Greene, congresista de Georgia, que acaba de renunciar a su cargo empezando el 5 de enero por el ataque virulento, violento de Donald Trump en contra de ella, porque ella se opuso a varias de las políticas de Trump, en particular guerras, en particular respaldo absoluto a Israel y también porque ella exigió que se revelaran, que se presentara todo el expediente Epstein, que en un momento Trump no quería. Entonces, ella representa una base dentro de MAGA que yo no diría que han roto con Trump, pero donde ya hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de gente como Candace Owens,
que tiene 2 millones de seguidores en YouTube. Estamos hablando de Tucker Carlson y otros. Entonces, Trump tiene un problema en ese sentido. Entonces, la discusión en la Casa Blanca, más que reflejar algún tipo de coalición o entreguismo, algo por el estilo, refleja una realidad subyacente de lo que está pasando en el país, que es una dinámica muy diferente a lo que ha ocurrido hasta el momento. Y esto está cambiando muy rápido en Estados Unidos. Es de particular importancia que, como dijo Mamdani en la conferencia de prensa con Trump, que habían hablado sobre el caso de Franklin Delano Roosevelt. Y hay fotos de los dos enfrente de un cuadro de Roosevelt. Ahora, hablar de Roosevelt en Estados Unidos en estos momentos es hablar del presidente que derrotó al fascismo, al nazismo, y también para la gente conocedora es hablar de lo que hizo económicamente, que es no solamente el nuevo trato, no solamente es el respeto a la soberanía de los países de Iberoamérica, sino también es la ley Glass-Steagall, que separó la banca especulativa de la productiva para negarle cualquier tipo de apoyo del gobierno a la parte especulativa. Ahora, la ley Glass-Steagall se revocó en 1999. Donald Trump lo sabe perfectamente bien. Yo no estoy diciendo que esta reunión indica un apoyo de Donald Trump a la ley Glass-Steagall. Estoy hablando de lo que ocurre tras bastidores y que son los temas del día, porque este asunto de Glass-Steagall y la idea de regresar a una política de crédito dirigido hacia la actividad industrial es uno de los temas subyacentes, sépanlo o no los políticos, que va a definir el futuro del mundo entero. Es por esa razón en el movimiento LaRouche, las campañas electorales y otras nuestras, estamos haciendo gran hincapié en el tema de Glass-Steagall y las 4 leyes de LaRouche, precisamente porque hemos llegado a un momento de una burbuja especulativa que no tiene remedio. Ha habido una caída en las criptomonedas espeluznante para los que han invertido en eso. Les recomiendo, no inviertan. Mala idea, es una burbuja de los tulipanes, pero ha habido una caída donde se ha perdido como $1 billón de, entre comillas, valor, es decir, valor especulativo. Entonces, eso es lo que produce la montaña rusa y es eso lo que tenemos que cambiar de manera fundamental. Con las 4 leyes de LaRouche, Glass-Steagall para poner toda la burbuja especulativa en un proceso de reorganización por bancarrota. ¿Qué quiere decir eso? No se paga. No se paga la burbuja especulativa. Número 2, emitir crédito productivo nuevo que no va a la especulación, sino que va a la actividad industrial productiva, como lo hizo Roosevelt, como lo hizo Hamilton. Número 3, llegar a acuerdos internacionales, como lo que Estados Unidos debería hacer con el BRICS, con la Franja y la Ruta, en torno a grandes obras de infraestructura como las que propusimos en nuestra mesa redonda de emergencia de IR esta semana para resolver la crisis del Caribe, donde China y Estados Unidos cooperan en la industrialización de la región y acabar con el narcotráfico y el problema de los migrantes. Y en base a todo eso, el cuarto punto, quizás el más importante, enfocar la actividad en torno a los avances fundamentales en ciencia, como en el área de fusión nuclear, como en el área de exploración espacial, porque ese es el motor verdadero de la economía, el avance científico y tecnológico. Y ese tipo de cambio, de ese viraje a ese tipo de nuevo orden económico internacional, es lo único que va a resolver el problema de las guerras y esta montaña rusa que estamos padeciendo a nivel estratégico en estos días.